Ya andamos de vuelta. Vamos a darle un giro al asunto, vamos a darle 180 grados de vuelta. Vámonos a otra cosa totalmente que tiene que ver con un asunto que hemos seguido por el interés de escuchar voces, porque muchas voces que hemos escuchado nos han hecho conscientes de lo que puede significar, sé que le va a parecer a usted extraño lo que le voy a decir, los nacimientos de Navidad, ¿no? A lo mejor no lo ha pensado usted, ¿no? Pero el hecho de que, por ejemplo, pongan nacimientos en las presidencias municipales, en las alcaldías, en las iglesias, por supuesto, y en muchos casos en muchas dependencias de gobierno, pues en oficinas del sector privado. Bueno, aquí mismo donde trabajamos ponen nacimiento, pero resulta que un ciudadano en Yucatán se inconformó y dijo que él no cree que se deban de poner los nacimientos en oficinas públicas. Entonces, bueno, ya el tema ahorita lo platicamos y le contamos cómo vamos. Está con usted y con nosotros el abogado Tulio Salanueva Brito, especialista del Colegio de Abogados. ¿Cómo has estado, abogado? ¿Qué cuentas de nuevo? Javier, muy bien, muchas gracias. Siempre un placer estar en tu programa. Muchísimas gracias por la invitación. A ver, ¿de qué se trata? ¿En qué andamos de este tema? Pues mira, como bien señalas, un tema polémico. La Corte decidió atraer un caso estimando que se trata de la libertad religiosa de los mexicanos y paradójicamente había presentado un proyecto en el que, justo como lo señalas, había prohibido, al menos en ese proyecto que no se llegó a votar, que los nacimientos navideños se exhibieran por parte del gobierno en lugares públicos. Estaba pendiente de resolución, en el mes de diciembre se listó para sesión para que fuera votado y discutido por los ministros. Se difiere su análisis para la semana anterior, la semana que antecede, y el ciudadano en sus redes sociales, un día antes de que se lleve a cabo la sesión, señala que se desiste de este asunto porque ha recibido amenazas de parte de los pobladores del municipio en donde reside, de tal manera que el asunto no llega a sesión, no se discute por los ministros y se sobresee, quedando de este modo inconcluso la votación que habría de hacerse precisamente sobre el tema de libertad religiosa. En ese momento jurídico estamos, estimado Javier. Oye, a ver, pero dicho de otra manera, el ciudadano dice, me presionaron. Él lo señala así, efectivamente creo que es un ejercicio sociológico, jurídico que debemos hacer los ciudadanos e inclusive la propia Corte, porque efectivamente el ciudadano que presenta la controversia señala que los pobladores de ese municipio Chochola, en Yucatán, efectivamente le amenazaron porque estimaron que ellos veían violentada su libertad de creencia, su libertad religiosa, que es exactamente lo contrario a lo que señalaba el proyecto. El proyecto estimaba proteger al ciudadano porque decía que al exhibir los nacimientos se violaba la libertad religiosa de este ciudadano, pero el fenómeno sociológico que se dio es exactamente el contrario. Creo que es un análisis interesante que tanto los comunicadores como los juristas y la sociedad en general debemos hacer, porque se logró el resultado contrario al que estimaba la Corte. O sea, al fin y al cabo, la Corte tenía que contemplar el asunto a como dé lugar y estaba en un terreno de duda. Yo hablé con algunos ministros de la Corte y decían, es un asunto complejo. Sumamente complejo, estimado Javier, tan es así que, bueno, se modifica el proyecto en una primera ocasión y desafortunadamente no llega a discusión de la Corte. Yo creo que se necesitaban 8 votos de los ministros para que se volviera obligatorio. No se discute y por lo tanto el término jurídico es sobreseer el asunto. Pero voy más allá, Javier, creo que el proyecto tenía determinadas deficiencias, incluso en la construcción que se hace de la sentencia, porque efectivamente no se puede estimar que prohibiendo la libertad religiosa de una mayoría, como es en este país la mayoría de la religión católica, se hubiera protegido ese Estado laico y esa libertad religiosa. Estimo
hay mucha doctrina, mucha literatura que señala que la libertad religiosa se da precisamente en un estado que permite la expresión de todas las religiones, y no, como lo decía el proyecto, señalar que la mayoría no podía expresarse en lugares públicos y menos por parte de un gobierno. Creo que desde ese momento, desde ese silogismo, desde esa construcción jurídica, ya ese proyecto tenía deficiencias y afortunadamente no se discutió, tampoco pasó. Repito, se sobresee en el asunto y las cosas quedan como si no se hubiera presentado ese amparo. ¿No hay alguien que le haya querido dar vuelta al asunto, abogado? No, Javier, hasta el momento no. Repito, como se trata de un asunto sui generis en el que la Corte ejerce su facultad de atracción, esto es que se determina que es un asunto de importancia y trascendencia y que debe ser discutido por el máximo tribunal, en ese momento los ministros deciden atraerlo y discutirlo, pero desafortunadamente no se llega a discusión. Hubiera sido muy interesante, sumamente interesante, conocer la postura de los ministros que así decidieran participar, pero bueno, desafortunadamente no fue así. Bueno, o afortunadamente, ¿no? Hubiera sido, repito, un fenómeno sociológico muy interesante. La Corte incluso fue materia de diversas protestas de grupos religiosos. La sociedad en general, diversos intelectuales, laicos, intelectuales que no profesan ninguna religión, se opusieron. El propio presidente, el titular del Ejecutivo, también señaló que este proyecto no pasaría, y efectivamente hubiera sido interesante que se discutiera en el máximo tribunal. Oye, a ver, por último, muy en breve, abogado, ¿cuánta gente vivirá de esta industria? Mira, yo creo que no es menor el número de personas. No debemos olvidar que efectivamente somos un país predominantemente católico, y en cada lugar de la República Mexicana hay personas que se dedican a esta actividad. Hay romerías, por supuesto, en la Ciudad de México, en los estados de la República, que se dedican exclusivamente a la venta de artículos navideños, y por lo tanto no solo es obligación del gobierno preservar una tradición centenaria, también es necesario que se proteja esta actividad económica, como no se ha hecho hasta ese momento, estimado Javier. Desafortunadamente... Sale. Gracias, abogado, te mando saludos. Gracias, Javier, un abrazo. Nos vemos a las 21 horas en Hora del Centro, Heraldo Televisión, referente de la Noche a Dios.